Hola otra vez. Pues bueno, vamos a entrar de pleno en el tema de higiene y economía lactante. Cuando digo higiene me refiero al sentido amplio de la acepción, no solamente el baño. Cuando digo higiene me estoy refiriendo a higiene postural, higiene ambiental, ergonomía, ropas, temperaturas, en fin, ese sentido amplio del término higiene. Y si os parece, empezamos por la higiene postural. Mirad, la higiene postural está claramente correlacionada con dos factores importantes en nuestro hijo. El primero de ellos es la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y el segundo va a ser un correcto desarrollo psicomotriz y un correcto desarrollo en salud de la espalda de vuestro hijo. Bueno, pues clásicamente lo que se llama el decúbito prono, o lo que es lo mismo, posición boca abajo, se les colocaba clásicamente esta posición porque tiene dos grandes virtudes. Si a un recién nacido lo colocamos boca abajo, él automáticamente ejerce una flexión completa de sus cuatro extremidades. Esto es un acto reflejo en ellos. Es colocar a un niño boca abajo y automáticamente el lactante ejerce una flexión completa, como describíamos, de sus cuatro extremidades. Y lógicamente, si el niño flexiona las cuatro extremidades y está boca abajo, su propio peso lo obliga a una apertura máxima de la articulación que vamos a llamar coxofemoral, de la articulación de la cadera. Pues bien, resulta que con esa apertura forzada de articulación de la cadera al estar boca abajo con las piernas flexionadas, es como mejor se consolida esta articulación. De hecho, la población española con menor incidencia de patología de cadera es la población gitana. ¿Por qué? Porque sus madres de niños lo llevan a jarras con las piernas abiertas a la doble cintura e insisto, esa apertura forzada de esta articulación hace que consolide francamente bien. La segunda gran virtud de la posición boca abajo es que todos los niños regurgitan. Esto lo vais a ver en vuestro hijo, es normal que regurgite, que tire leche. ¿Por qué regurgitan? Simplemente por inmadurez de la válvula de entrada de su estómago. La entrada del estómago tiene una válvula que se llama cardias. Pues bien, el cardias en el neonato es todavía inmadura, no cierra bien, de tal modo que cuando el niño contrae el estómago para expulsar gases, no solamente expulsa gases, al tiempo también tira leche. Esto es normal, cuidado, siempre y cuando el niño no tire tanta leche que esa pérdida excesiva de leche le esté impidiendo ganar peso. Mientras lleve una curva de peso normalizada, no hay que preocuparse, no tiene más trascendencia, es un proceso madurativo, es un proceso evolutivo y cuando el niño tenga, pues no sé, 6, 8, 10 meses, depende de cada niño. Cuando el niño vaya madurando, su válvula de entrada del estómago, el cardias, irá siendo más competente y por lo tanto dejará de regurgitar. Pero claro, mientras tiene la regurgitación, si tuviéramos al niño boca arriba, el niño contra el estómago, regurgita de leche, llena la boca de leche, acto seguido respira y nos podría hacer una broncoaspiración. Yo creo que se entiende el término broncoaspiración, es llevar el contenido que tenía la boca, en este caso leche, por regurgitación, llevar ese contenido a bronquio. Esto en ellos, en los neonatos, es una situación importante. ¿Por qué? Porque el pequeño, a diferencia de nosotros, de los adultos, todavía no ha adquirido el reflejo de oxígeno. Me explico. Si en mi bronquio entra un cuerpo extraño, voy a tener una expulsión violenta de aire, un golpe de tos, y ese golpe de tos va a extraer el cuerpo extraño. El muy pequeño no va a toser, no tiene todavía este reflejo de oxígeno, por lo menos no lo tiene bien desarrollado, y por lo tanto es fácil que si el niño regurgita, llena la boca de leche, no se hace una broncoaspiración, esa leche no sea extraída, esa leche se quede en bronquio. La leche es materia orgánica, al quedarse en bronquio, sobreinfectaría y ya tendríamos un problema, ¿verdad? Tendríamos una bronconeumonía, etcétera, etcétera. Por eso se les colocaba clásicamente en posición boca abajo. Dos grandes virtudes. Uno, garantizaba una correcta consolidación de la articulación de la cadera. Y dos, al estar boca abajo, si el niño regurgitaba, la leche por gravedad salía al exterior evitando las broncoaspiraciones. Pues bien, a pesar de las dos virtudes que he descrito, ya no lo colocamos boca abajo. No lo colocamos boca abajo porque esta posición de decúbito prono, esta posición de boca abajo, se ha correlacionado positivamente con el llamado síndrome de muerte súbita lactante. Síndrome que seguramente habréis oído nombrar y que, en fin, quiero entrar con una cierta profundidad, con un cierto rigor. Vamos a ver. Incidencia del síndrome de muerte súbita, 2 por 1000. 2 por 1000 es mucho cuando es algo tan dramático como lo que intentamos describir, lo que nos viene muy bien emprender medidas preventivas. Tiempo de riesgo teórico para el síndrome de muerte súbita, de 1 a 4 meses de vida. Ese es el tiempo teórico, de 1 a 4. Pero cuidado, no quiero que os ciñáis a los tiempos teóricos respecto a los tiempos preventivos. Quiero que ampliéis mucho más los tiempos preventivos. Quiero que ampliéis la prevención de 0 a 12 meses. No de 1 a 4, que sería la teoría, sino prevención de 0 a 12.
¿Por qué quiero ampliar tanto los tiempos preventivos? Porque al fin y al cabo, aquello de 1 a 4 meses de vida es una campana de Gauss. Y en toda campana de Gauss siempre hay algún caso que se puede dar antes y siempre hay algún caso que se puede dar después. Entonces, para estar muy tranquilos, para tener plena garantía que hemos abarcado a cualquier hipotético caso, aunque se pudiera dar fuera de los tiempos teóricos de riesgo, en fin, quiero que ampliéis de 0 a 12 meses. 6 factores de riesgo para síndrome de muerte súbita. 6. El primero de ellos, posición boca abajo. Pues bueno, es evidente, por muy bueno que sea para consolidar caderas, por muy bueno que sea para evitar broncoaspiraciones, no lo vamos a colocar boca abajo porque multiplica por 2 la posibilidad de síndrome de muerte súbita. ¿Cómo lo vamos a colocar? Boca arriba. Pero lógicamente, si lo colocamos boca arriba, tenemos un riesgo broncoaspiratorio. Entonces, ¿cómo solucionamos una cosa, pero cómo solucionamos también la otra? ¿Cómo hacemos prevención también de la broncoaspiración? Lo vamos a colocar boca arriba, evitando síndrome de muerte súbita, pero con la carita ladeada, por si acaso regurgita, al estar la cara ladeada, que la leche salga por gravedad al exterior. Os voy a complicar un poco más la vida, Bien, pues ya tenemos evitado el síndrome de muerte súbita dada la posición, boca arriba, ya tenemos también controlado el riesgo broncoaspiratorio porque hemos ladeado la cara, pero lógicamente si ladeamos la cara incurrimos en otro riesgo, y es el riesgo de una braquicefalia y de una plagiocefalia. ¿Qué es una braqui y una plagiocefalia? Como bien sabemos, los huesos de la bóveda craneal de vuestro hijo al nacimiento no están solidificados, no están soldados, están libres. Esto ya lo describí recientemente en el archivo anterior y en otro también lo nombré. Esto simplemente tiene por finalidad facilitar la adaptación del cráneo fetal al trabajo del parto, pero lógicamente ese niño ya nacido con los huesos libres, si siempre colocamos la cara en el mismo lado, como estaría continuamente reposando todo el peso de su cráneo, de su cabeza, en el mismo punto y los huesos todavía están libres, ese cráneo por el peso se acaba deformando y podría consolidar el cráneo con esa deformidad. Esta deformidad habitualmente no conlleva problemas neurológicos, pero sí que conlleva un problema evidentemente estético. Yo creo que con imágenes se entiende todo mejor. En la pantalla de al lado podéis ver dos imágenes, una de ellas con lo que llamaremos una braquicefalia y la segunda con lo que llamaremos una plagiocefalia. ¿Qué es una braquicefalia? Pues esto. Los padres, en este caso, lo hacen bastante mal. Sí están colocando al niño boca arriba para evitar el síndrome de muerte súbita, pero no ladean cara, con lo cual hay un riesgo broncoaspiratorio y como el lactante está continuamente con la mirada hacia arriba, hacia el techo, siempre reposando el peso de su cabeza en el occipucio, en la parte trasera de la cabeza, ha deformado ese cráneo y ha formado una braquicefalia. La imagen de abajo lo hacen los padres, sus padres lo hacen un poquito mejor, sí que colocan al niño boca arriba evitando síndrome de muerte súbita, sí que ladean cara evitando el riesgo broncoaspiratorio, pero no hacen cambios de posición de esa cabeza, con lo cual continuamente ha apoyado su cráneo, su cabeza sobre el mismo punto y lo ha deformado en su zona occipital izquierda. Bueno, pues ¿cómo evitamos toda esta gama de problemas? Vamos a colocar al niño boca arriba, evitando síndrome de muerte súbita, ladearemos cara, evitando el riesgo broncoaspiratorio, pero cuidado, con cambios en la posición de la cabeza, cambios posturales. Yo creo que la mejor pauta es en función de tomas, una toma la cara del lado izquierdo y la toma siguiente la cara del lado derecho. Y pues bien, esto es perfecto hasta que el niño tiene autonomía, es decir, tiene autonomía en la posición de su cabeza, o dicho de otro modo, hasta que tiene tono muscular en el cuello suficiente para poner voluntariamente la cabeza en cualquier posición. Hasta autonomía, nosotros podremos ir jugando con la posición de su cabeza porque el niño todavía no tiene tono muscular suficiente en el cuello, le colocamos la carica de un lado y así se queda. Por eso los cambios en función de tomas. Pero va a llegar un buen día en el cual, aunque coloquemos la cabeza de un lado, el niño ya tiene tono muscular y tiene autonomía y la va a cambiar de posición. Hay niños que desde el principio, hay niños que desde el principio ya tienen autonomía, pero en fin, no suele ser lo habitual. La autonomía en la posición de la cabeza se viene a adquirir entre el mes y medio, habitualmente. Bueno, pues a partir de autonomía, ¿hacia dónde va a dirigir el niño la mirada continuamente? El niño va a dirigir su mirada continuamente hacia los focos de atención. Y los focos de atención para un recién nacido son 3. Figuras humanas, voces humanas y puntos de luz. Entonces, a partir de autonomía, ¿qué haré? Imagina que yo soy un lactante, me tienen aquí en una cuna y a mi derecha tengo la puerta y al lado de esa puerta, la puerta de acceso a la habitación, y al lado de esa puerta una ventana. A partir de autonomía, ¿hacia dónde tendré mi cara girada? Continuamente hacia aquel lado. ¿Por qué? Porque por ahí veo a mis padres, figuras humanas, por
porque por ahí escucho a mis padres, y cuando estoy solo no los veo, no los escucho, al tiempo tengo el foco de luz, es decir, ese punto de luz que me atrae poderosamente siendo un lactante. Bueno, pues a partir de autonomía lo que haremos es jugar con la cuna. Una semana la cuna así, y la semana siguiente le daremos la vuelta a la cuna. De tal modo que esta semana, para buscar su foco de atención, tenga que girar su cara hacia la derecha, y a la semana siguiente, al darle la vuelta a la cuna, tenga que girar su cara para buscar esos mismos puntos de atención. Pero en este caso, al haberle dado la vuelta a la cuna, tendrá que girar la cara hacia la izquierda. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos el primer factor de riesgo descrito. Segundo factor de riesgo, el lactante que es fumador pasivo. Y cuando digo fumador, cuidado, me refiero tanto por inhalación del humo del tabaco como por ingestión de las sustancias que contiene el humo del tabaco. Intento expresarme. El humo del tabaco contiene sustancias químicas que cuando entran al organismo del niño también multiplican por 2 la posibilidad de síndrome de muerte súbita. Luego estáis en un momento de alta motivación. Cuando llega un pequeño a casa, la motivación para abandonar el hábito tabáquico se dispara. Aprovechar, si alguien de los que estéis desarrollando el curso fuma, aprovechar este incremento de motivación para intentar abandonar el hábito. Será saludable para el niño y será saludable indudablemente también para vosotros. Pero si no lo conseguís, lo que no es perdonable es que se fume en la misma habitación donde está el recién nacido. Insisto, multiplica por 2 la posibilidad de síndrome de muerte súbita. Entonces, ¿cómo resolvemos esto si no lo conseguís? Si es el padre el que fuma, a fumar a cualquier otra habitación, a fumar al balcón, eso sí es el padre. Porque si es la madre, hay que dejar de fumar, no queda más remedio. Hace un instante decíamos, no solamente por inhalación, también por ingestión de las sustancias de humo del tabaco. ¿Qué quiero decir? Que si es la madre la fumadora y da pecho a aquellas sustancias que contienen humo del tabaco, se excretan vía leche. Llegan a vuestro hijo igualmente por vía digestiva, incrementando también la posibilidad de riesgo de síndrome de muerte súbita. Luego, si es la madre la que fuma, aquí no hay más remedio, hay que dejar de fumar porque lógicamente entre tabaquismo y lactancia siempre priorizaremos la lactancia y jamás el tabaquismo. El tercer factor de riesgo para síndrome de muerte súbita es el lactante sobreabrigado. Y esto es un error clásico. En cuanto llega un pequeño a casa, veréis que todo el mundo lo tapa, todo el mundo lo abriga, todo el mundo le echa mantas. No, cuidado, es un error. La eutermia de un lactante, es decir, la temperatura corporal y la temperatura ambiental normal para un lactante es igual que para nosotros, para adultos. Él no necesita ni más ni menos calor que nosotros. Pero sí, él tiene un problema y es que no termorregula correctamente. Me expreso. Si yo tengo calor, sudo, y al sudar refrigero mi organismo. Si tengo frío, tirito, y al tiritar produzco calor. Tengo mecanismos de compensación de la temperatura ambiental cuando esta es extrema. El muy pequeñito, estos sistemas de termorregulación no los tiene bien desarrollados. El niño muy pequeño no suda, el niño muy pequeño no tirita. Luego sois vosotros, padres, madres, los que estáis obligados mediante las ropas y la climatización, estáis obligados a facilitar una temperatura ambiental óptima. Pero cuidado, eso, óptima, no excesiva. Porque si sobreobligamos al lactante, si sobreabrigamos al lactante, como no tiene mecanismos de termorregulación, podría incrementar su temperatura central, y el incremento de temperatura central, sobre todo a nivel cerebral, multiplica por 5 la posibilidad de síndrome de muerte súbita del recién nacido. El incremento de temperatura, multiplicando por 5, es de los factores de riesgo de verdad importantes. Luego, en este punto, prefiero siempre que pequéis por defecto que por exceso. Por defecto, como muchos mocos, pero por exceso hemos multiplicado por 5 una situación tan dramática, la posibilidad de una situación tan dramática como sería un síndrome de muerte súbita. Y claro, la pregunta del millón, ¿cómo se resuelve esta situación en la cotidianidad, en el día a día? Pues creo que la respuesta no es compleja. Si vuestro hijo no necesita ni más ni menos calor que vosotros, utilizad vuestro organismo como termostato. Preguntaros en cada momento, ¿qué ropa me pondría yo si estuviera en la sala que tengo a mi hijo? Eso sí, desarrollando la actividad que desarrolla él, ninguna, tumbado en una cama. Pues bien, pues imaginemos que yo en este despacho tuviera un niño pequeñito y no sé muy bien qué ropa ponerle para no incurrir en riesgos, cuánto abrigarlo. Pues en este momento me preguntaría, oye, si yo estuviera aquí en una cama, tumbado, sin hacer nada, tal y como estamos, ¿qué ropa me pondría? Pues me pondría un pijama, una sábana y una cubierta. Pues al niño pijama, sábana y cubierta. Si llega un día de agosto caluroso y voy con camiseta y bañador, pues al niño camiseta y bañador. Y si llega un día gélido de enero y me pongo para dormir 3 mantas, pues al niño 3 mantas. Es decir, ni más ni menos calor que os pondríais, que os pondríais vosotros en las mismas condiciones en las cuales está él. Y bueno, podríamos pensar, vale,
Pero es que yo me pongo una sábana y cubierta y mi mujer se pone una sábana y una manta. Vale, pues estamos hablando de un rango coherente. Lo que no puede ser el yo sábana cubierta, mi mujer sábana manta y el niño gorro, peucos, manoplas, camiseta, pijama, sábana, 3 mantas y seguro que llega la abuela y le echa también un nórdico. No, ni más ni menos claro que nosotros. Aprovecho el contexto para hilar con un segundo punto. ¿Se podría utilizar calefacción o refrigeración con un recién nacido? Por supuesto. Si las temperaturas dentro de casa fueran extremas, lógicamente aquello habrá que reconducirlo, aquello habrá que modularlo. Vamos a ver, no me cogéis los datos porque si no acabaremos todos neuróticos, pero las temperaturas ambientales óptimas diurnas van a ser de 20 a 25 grados y nocturnas de 18 a 20. Siempre diurnas, algo mayores, porque durante la noche, durante el reposo, durante el sueño, entramos en metabolismo basal y ahí las necesidades calóricas son menores. Pues bueno, si para aproximar, y no digo conseguir estas cifras, digo simplemente acercar, aproximar las cifras térmicas de casa a las adecuadas, a las óptimas, a las descritas, hay que utilizar calefacción o refrigeración, hacerlo. Si en casa estamos a 38 grados en verano o estamos a 9 grados en invierno, lógicamente aquello habrá que reconducirlo. Cualquier sistema de calefacción es válido con un recién nacido, se puede utilizar con un recién nacido, cualquiera menos uno. Y ese que no se debe utilizar es aquel que sea por combustión. Por definición, para que exista combustión tiene que haber consumo de oxígeno. Lógicamente el consumo de oxígeno no es lo más saludable, en una baja concentración de oxígeno en la atmósfera que respira el niño no va a ser lo más correcto, pero esto no es lo peor. Lo peor es que como resultado de la combustión incompleta emana un gas que se llama monóxido de carbono. Mirad, el monóxido de carbono es el asesino silencioso. El monóxido de carbono mata muchas personas anualmente. Seguro que en nuestro país, en los diarios en invierno, con qué frecuencia, con qué periodicidad oímos fallecidos, intoxicados agudos por monóxido de carbono. Siempre además se trata de niños o de ancianos, ¿verdad? Bueno, no hay que utilizar jamás combustión porque podría emanar monóxido de carbono que es altamente tóxico. Y lo decía, el asesino silencioso. ¿Por qué digo esto? Silencioso porque no se percibe. No se percibe por ningún sentido. No es como el butano, por ejemplo. Si en esta sala hubiese butano, lo percibiría al olfato. El monóxido de carbono no huele. El monóxido de carbono no se ve. No es como otros muchos gases que crean una atmósfera llamativa, densa, visual, ¿verdad? No se percibe. ¿Y qué sintomatología crea en el niño? Por desgracia, la sintomatología, el cuadro sintomático creado en un niño intoxicado agudo por monóxido de carbono nos lleva a engaño. El primer síntoma va a ser un color rojizo de piel, que por desgracia se malinterpreta. Mira qué buen color tiene. El segundo síntoma va a ser un sueño profundo, un sopor profundo, que por desgracia se sigue malinterpretando, ya que, pues bueno, mira qué buen color tiene y qué tranquilito está toda la tarde, lleva toda la tarde durmiendo. Y lo realmente dramático, lo realmente triste es el tercer síntoma, que es la parada cardiorrespiratoria de la muerte por intoxicación aguda por monóxido de carbono. Luego, nunca por combustión, nunca calefacción por combustión. Cualquier otro sistema de calefacción, spritz con bomba de calor, radiador de aceite, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y respecto a la refrigeración, ¿se podría utilizar refrigeración en verano si hace mucho calor en el hogar? Por supuesto que sí. Aquí el único condicionante es que el chorro de aire frío sea algo difuso, no sea algo directo. Y de este modo podremos modular sin riesgo la temperatura. Eso sí, siempre que utilicéis calefacción o refrigeración, siempre se produce una deshidratación de la atmósfera que está respirando el niño. Intento situaros. De nuestro organismo, de nuestra masa corporal, de nuestro peso en adultos, el agua representa aproximadamente el 60%. El 60% de lo que somos es agua. En el niño no, en el niño representa mucho más. En el niño el agua representa el 80% de su peso. Bueno, en concreto, pues la mucosa respiratoria, el árbol respiratorio del niño está mucho más hidratado que el nuestro, está mucho más humecto que el nuestro. ¿A dónde voy? Si utilizáis calefacción o refrigeración, esa calefacción o refrigeración extrae humedad ambiental, hace bajar la saturación de humedad en la atmósfera que respira el niño. Si la humedad que respira el niño es muy baja, el árbol respiratorio del niño se deshidrata. Si se deshidrata, automáticamente el moco se vuelve tenaz.
¿Qué quiero decir con moco tenaz? El moco, entendemos por moco tenaz cuando el moco es denso, poco hidratado y por lo tanto adherido, pegado al bronquio. El moco tiene que estar fluido, tiene que ser fácilmente movilizable y expulsable. Si deshidratamos la atmósfera que respira el niño con calefacción y refrigeración, el moco se vuelve tenaz, ya no es móvil, ya no lo puede expulsar con facilidad, ese moco se queda adherido al bronquio y el moco adherido al bronquio fácilmente va a sobreinfectar. Ya tendríamos también una infección respiratoria. No, siempre que utilicéis calefacción o refrigeración, hacerlo si hace falta, pero siempre compensar la pérdida de humedad relativa ambiental que se produce con un humidificador. Es decir, no hace falta todo el tiempo, continuamente, todo el tiempo de calefacción, humidificación, el humidificador en marcha, no hace falta que sea así, pero sí, algún ratito ir reponiendo humedad. Aunque viváis en la costa, ya sé que las ciudades costeras tienen un altísimo nivel de humedad, pero también es cierto que cuando ponemos calefacción o refrigeración cerramos las ventanas para conservar esa temperatura y automáticamente ya no hay aporte de humedad y sí extracción de la misma. Humidificador por frío, humidificador no en caliente. Si vais a comprar un humidificador, mi consejo es que sea por frío. Perfecto. Bueno, pues cuarto factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita. Un paréntesis, un dato importante que no os he dado y que es imprescindible. El síndrome de muerte súbita solamente se puede dar con el niño dormido, jamás con el niño despierto. Luego los sistemas de protección los ejerceremos durante el sueño y nunca durante la vigilia. Durante la vigilia estaremos tranquilos. Bueno, pues os decía, cuarto factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita, el lactante que hace apnea de sueño. ¿Qué es una apnea de sueño? Las conoceréis por los adultos. Los adultos son muy manifiestas. Es el señor mayor durmiendo, habitualmente roncando. Imaginemos. Y de momento deja de respirar, deja de roncar. Pasa X segundos, 5, 7, 8 segundos sin roncar y tras ellos hace un ronquido que el suelo despierta. Ese periodo de tiempo que pasó sin respirar, ese periodo de tiempo que pasó sin roncar, se define como apnea de sueño. Esto, traducido en lactantes, es igual, pero sin ronquido. Es igual sin roncar. Veréis a vuestro hijo durmiendo, con su movimiento torácico abdominal, ventilatorio, pausado, tranquilo, y de momento ¡pum!, deja de tener ese movimiento ventilatorio, y tras esa pausa de X segundos hace una gran inspiración y luego ya normaliza su ritmo. Bueno, si detectáis una apnea del sueño, llevar a vuestro hijo al pediatra. Cuidaos, de nuevo sin neurotizarse. No se trata de pasarse la vida mirando al niño a ver si hace apneas o no las hace. Os lo aseguro, si el niño hace apneas, son evidentes, son manifiestas en el manejo cotidiano de vuestro hijo. Ya de por sí os pasáis la vida mirando al niño. No hace falta mirar un tiempo expreso para ver si el niño hace apneas o no hace apneas. Entonces, si en ese manejo ordinario no las veis, es que no las tiene, luego este factor de riesgo carece del mismo y estamos tranquilos, pero si veis en su manejo habitual, apreciáis que hace apneas de sueño, llevadlo al pediatra. ¿Qué va a hacer el pediatra? El pediatra le va a poner un aparato que se llama pulsiosímetro. El pulsiosímetro se pone o bien en la mano, o bien en el pie, o bien en el abdomen. Ese aparato lanza una de luz a través de la piel del niño y de este modo el aparato consigue cuantificar la concentración de oxígeno que hay en su sangre, la saturación de oxígeno en la sangre del bebé. Bueno, si el niño hiciera una apnea muy larga, lógicamente al estar largo tiempo, largos segundos sin respirar, la concentración de oxígeno en su sangre cae de modo brusco. El aparato detecta esta caída de niveles de oxígeno en caso de apnea prolongada y dispara el alarma. Alarma más estridente, alarma aguda, que alerta a los padres porque acuden a este niño, lo estimulen y una vez el niño estimulado despierta, rompe en llanto y salva de la crisis. ¿Cuánto tiempo debería de llevar el pulsiosímetro? A mi criterio, el plan de vida, lógicamente para el sueño. Durante la vigilia no hay riesgo, luego no la tiene que llevar, pero sí para dormir. Durante el plan de vida para abarcar a cualquier hipotético caso, aunque se saliera de esa campana de Gauss que describíamos anteriormente. El quinto factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita son los sistemas de descanso blandos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuna tiene que ser firme, base de la cuna firme, colchón firme. Si es blandita, incrementa el riesgo de síndrome de muerte súbita. Si utilizamos minicuna, tiene que ser firme. Si fuera blanda, incrementamos síndrome de muerte súbita. Y cualquier lugar donde repose, donde descanse, donde duerma el niño, tiene que ser una base firme. Si son blandos, incrementamos el riesgo de síndrome de muerte súbita. Luego, por lo tanto, base firme, colchón firme, tanto en cuna como en minicuna, y nada de poner al niño en el sofá, poner al niño a dormir un ratito, en el sofá mullido, en el sofá, por ejemplo, de plumón, blandito. No, porque si está
sobre una superficie blanda, insisto, estamos incrementando riesgos de modo innecesario. Y el último factor de riesgo para síndrome de muerte súbita, a Dios gracias, no creo que sea el caso, es si un hermano de este niño ya falleció por síndrome de muerte súbita, el recién nacido, aunque no hiciera apneas de sueño, aunque no las hiciera, necesita llevar desde el primer día de su vida el pulsosímetro. ¿Por qué? Porque se aglutinan los casos entre hermanos. La situación más dramática, con mucha diferencia, son los hermanos son los hermanos homocigóticos. ¿Qué son hermanos homocigóticos? Son los gemelos idénticos. Sin embargo, para los hermanos heterocigóticos, es decir, hermanos fraternos, no idénticos, sino con diferente edad, o aunque sean gemelos, dos óvulos, dos espermatozoides diferentes, la posibilidad estadística decae mucho respecto a los homocigóticos, pero aún decayendo esa posibilidad estadística sigue siendo altamente significativa y por lo tanto muy rentable la protección de los hermanos de fallecidos por síndrome de muerte súbita. Cuidado, este último factor de riesgo está escrito exclusivamente para hermanos, no para primos, no para sobrinos, no para ninguna otra afiliación o parentesco, exclusivamente para hermanos. Bueno, os comento algo más. Mirad, en los cursos de preparación al parto presenciales, no es online, sino sí los que hacemos en vivo, en directo, de modo presencial, ya llevamos casi 10.000 gestaciones formadas, ya llevamos casi 10.000, no llegamos, pero estamos muy cerquita, nos faltan unas pocas. En el momento de la grabación de este vídeo, muy pocas. Ya llevamos casi 10.000 mujeres formadas en curso de preparación al parto. Alicante es una ciudad pequeña. Os lo aseguro, cuando hay una noticia, yo resido en Alicante y trabajo en Alicante, cuando hay una noticia de este tipo en mi ciudad, la información siempre me llega. Pues bueno, nunca tuvimos en nuestra población, en la población de gestantes que hicieron con nosotros un curso de preparación al parto, nunca tuvimos un caso de síndrome de muerte súbita de recién nacido. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Quiero deciros que cuando hablo de síndrome de muerte súbita, en los cursos presenciales, noto que la gente tensa el ánimo. ¿Y por qué lo tensa? Porque hay muchos de ellos que en estos momentos descubren que existe algo que se llama así, síndrome de muerte súbita del lactante, y se preocupan. Lógicamente, la información nunca tiene que crear tensión. Lo que tiene que crear tensión es precisamente lo inverso, es la carencia de la información. Mirad qué sencillo. No sobreabrigo al niño, no lo pongo boca abajo, no fumo delante de él, y si doy pecho tampoco fumo, no lo pongo sobre una superficie blanda, etcétera, etcétera, lo que hemos descrito, y con esto vivo tranquilo. Os lo planteo de otro modo. Al principio de este archivo decíamos, posibilidad estadística de síndrome de muerte súbita 2 por 1000. Nosotros llevamos unas 10.000 gestaciones formadas, es decir, en nuestra población estadísticamente se tendrían que haber dado 20 casos, 2 por 1000, 10.000 gestaciones, 20 casos. Y decíamos que no hemos tenido ninguno porque tendríamos noticia de ello, os lo aseguro. La estadística, cuando la muestra es pequeñita, se podrá cumplir o no cumplir en función del azar. Pero cuando la muestra es tan amplia como la nuestra, la estadística siempre se cumple. Bueno, pues si siempre se cumple con una muestra tan amplia y nunca tuvimos un caso de síndrome de muerte súbita en esta población, que estoy transmitiendo que hay que vivir con tranquilidad, porque el consejo funciona perfectamente. Lógicamente, no es mi consejo, es el consejo de la Academia Americana de Pediatría. Muchas gracias.